Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar lo que es el diseño de albañilería de un muro de confinamiento. Aquí tenemos lo que es el plano, este es nuestro plano de estructuras, en donde hemos hecho la debida distribución, lo que es primero el plano base para el análisis, la distribución de muros, la distribución de vigas y columnas, la distribución de losas, los centros de masas por nivel, ¿no? Todo esto va a tener que ir incluido en el metrado de cargas. Entonces, este va a ser nuestro plano y a continuación vamos a empezar a diseñar lo que es el espesor efectivo de nuestros muros de albañilería. Por norma de la E070 se tiene que para las zonas 1 se debe dividir la altura entre 25 y para las zonas 2, 3 y 4 la altura sobre 20. Entonces nosotros tenemos una altura efectiva de 2.60. Aquí está, 2.60. Eso, al ser Moquegua una zona de alta sismicidad, va a tener que ser dividida entre 25. No, perdón, entre 20. No, entre 20. Entonces dividimos la altura 2.60 entre 20 y nos da que nuestro muro va a tener que tener un espesor de 0,13 centímetros. Perdón, 0,13 metros. Entonces el muro va a tener un aparejo en soga. Va a tener un aparejo en soga. Y de esta manera se va a realizar pues el diseño del espesor del muro. Ahora vamos a hallar lo que es la densidad de muros. Para la densidad de muros aplicamos esta fórmula que especifica en la norma E030 de diseño sismo resistente. Entonces nos dice que el área de cortes de muros reforzados va a ser dividida sobre el área de la planta típica. Esto es igual a la sumatoria de la longitud por el espesor sobre el área de planta típica. Y esto tiene que ser mayor o igual a la cortante que se genera en este muro. Entonces para esto nosotros tenemos que hallar los valores de Z, de U, S y N, ¿no? Y dividirlos sobre 56. Z ya sabemos que es nuestro factor de zona, U es el uso de la edificación, S es el suelo, el tipo de suelo, y N vendría a ser nuestro número de pisos. En este caso nuestro número de pisos son 2. En el factor de zona, ¿no?, colocamos el valor más actualizado, que es el de 0,45, lo que indica en el diseño de normas E030 de sismo resistente, ¿no?, del 2019. Para el uso de la edificación de uso de tipo 1, el suelo 1,1 y el número de pisos pues 2. Aplicando la fórmula de la cortante nos da que esto es igual a 0,01177. Luego tenemos que hallar lo que es la planta típica, ¿no?, el área de planta típica. Para el área de planta típica se va a tomar toda el área, ¿no?, todo el área de nuestra edificación, todo el área, lo cual tenemos un ancho, en este caso de 7,5 metros y de largo de 16 metros, que multiplicados nos dan 120 metros de área típica, ¿no? Ahora, ya tenemos lo que es el área típica. Ahora necesitamos hallar la sumatoria de la longitud por el espesor, ¿no? En otras palabras, necesitamos hallar nuestra densidad de muros. Para nuestra densidad de muros vamos a tener que evaluar los muros que van en X, en el eje X, y los muros que van en el eje Y. Colocamos la longitud del muro X1 que se encuentra aquí. Aquí están. Evaluamos el muro X1 y ahí está, ¿no? El muro X1 tiene una longitud de 1,75 metros. El muro X2 tiene una longitud de 1,65 metros. Y el X3 una longitud de 4,2 metros. Inicialmente, como hemos obtenido aquí un espesor de 0,13 y lo hemos aplicado en cada uno de estos, ¿no?, vemos que este dato para X, nuestra densidad de muro para X no cumple, no cumple. Entonces en estos casos lo más recomendable es cambiar el aparejo o el espesor de nuestros muros.
En este caso, como tenemos un muro de soga, pues lo cambiamos a un muro de aparejo de cabeza, ¿no? Que el espesor es 0.23. Y vemos que con este cambio sí cumple nuestra densidad de muros, ¿no? Sí cumple. Listo. Y así. Continuamos igualmente con los muros en el eje Y, longitud, espesor, área de concreto y el número de muros. Y para este pues sí cumple, ¿no? Entonces igualmente para la densidad de muros reforzados en el eje Y también cumple, ¿no? También cumple, vemos aquí. Ahí está. Sí cumple, sí cumple. Muy bien. En el caso que nuestro plano tuvieran placas, para hallar el espesor de las placas se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? El espesor de las placas va a ser igual al espesor del concreto por el módulo de elasticidad del concreto sobre el módulo de elasticidad de la albañilería. Esa vendría a ser nuestra fórmula. Pero como en este caso no tenemos placas, pues no vamos a aplicar esta fórmula. Y también nos indica una pequeña nota aquí que para el caso de placas o para muros, cualquiera de los dos, para poder considerarlo un muro portante, ¿no? Aparte de que sea continuo en el número de pisos, también tiene que tener una longitud mínima de 1,20 metros. Por ejemplo, aquí hay muros, por ejemplo el muro M6, que no tiene una longitud de 1,20, ¿no? Tiene una longitud de 1,10, pero sí es un muro continuo en cada piso, ¿no? Ahí vemos que es un muro continuo en la primera planta y en la segunda planta. Pero para poder considerarlo, para que pueda ser carga en nuestra edificación, pues tienen que ser mayores a 1,20, ¿no? Entonces lo más recomendable es no tomarlo en cuenta. Continuando con la densidad de muros, ya hemos hallado, ya vemos que cumple tanto para X como para Y, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son la verificación de esfuerzo axial de cargas por gravedad. Según nuestra norma, nuestro esfuerzo axial es igual a 0,2 por el F sub m, todo esto multiplicado por 1 menos h sobre 35 por el espesor elevado al cuadrado. Esta fórmula la encontramos nosotros en nuestra norma de albañilería, en la E070. Y para obtener estos datos del FM, acá tenemos la tabla 9, ¿no? El FM va a ser lo que es la resistencia de la albañilería en pilas, ¿no? El F sub m. Lo cual nosotros estamos utilizando para un muro de albañilería confinada, un ladrillo King Kong industrial, ¿no? Lo cual nos da que su resistencia es de 65 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Colocamos aquí el F sub m, ¿no? También nos pide la altura del piso, ¿no? La altura del piso al techo, obviamente del primer piso, y el espesor efectivo original. Como estamos evaluando el muro más cargado, que es el Y sub 1, que es este de aquí, es todo esto de área de acá, entonces solamente vamos a colocar el espesor de ese muro, ¿no? El espesor de ese muro. Aplicando la formulita, nos sale que el esfuerzo axial es de 87.55 toneladas por metro cúbico, lo cual nos dice que este dato no puede exceder a 0,15 multiplicado por el F sub m, ¿no? Entonces, el F sub m es 0,15 por 65, ¿no? Lo cual nos da 97.5. Y como vemos, este dato no excede, ¿no?, nuestra resistencia en pilas. Por lo tanto, si cumple y nuestra verificación por esfuerzo axial pasa. Luego hallamos lo que es la carga que va a soportar el muro, ¿no? La carga que va a soportar el muro, según nuestra norma, para este caso, tenemos que aplicar esta pequeña fórmula de aquí, ¿no?, para el esfuerzo axial máximo. ¿Qué se va a tener aquí? Que el esfuerzo axial va a ser igual al P sub m, que va a ser la carga de servicio, o la carga que va a soportar solamente el muro,
sobre la longitud por el espesor. Eso tiene que ser menor, ¿no?, menor al esfuerzo axial anterior que hemos hallado, y eso tiene que ser menor a 0,15 por F sub M. Se tiene que cumplir esa igualdad. Entonces, hallamos la primera fórmula, hallamos el peso que va a soportar nuestro muro Y sub 1, ¿no? Y acá vamos a obtener su área tributaria, el peso de la losa, el peso del muro, la sobrecarga y de la solera. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que el P sub M es 23.80. Todo esto dividido entre la longitud por el espesor, ¿no? Nos da que es 30.77. Este dato que ya lo hemos obtenido de aquí, de la verificación del esfuerzo axial, ¿no?, ahí está. Y finalmente 97.5 que hemos obtenido, ¿no?, de la formulita también del esfuerzo axial. Y si nos damos cuenta, esto se cumple, ¿no? Se cumple. ¿Listo? Entonces nuestro esfuerzo por axial máximo sí pasa, ¿no? Sí cumple. Ahora continuamos con lo que es el metrado de cargas de toda la edificación. Para esto hemos hecho el metrado de cargas completo. El metrado de cargas de los muros de tabiquería, de los muros portantes, metrado de cargas de las vigas, de las principales, de las secundarias, de las losas, las cuales se ha distribuido de esta manera. ¿Listo? Y bueno, el total de nuestro mercado de cargas nos da que para el primer piso tenemos un peso total de 103.30 toneladas y para nuestro segundo piso un total de 87.93 toneladas. Luego hallamos lo que es nuestra cortante basal, ¿no?, para lo que es el sismo severo y el sismo moderado. Para el sismo moderado hemos utilizado la norma, la antigua norma, ¿listo?, de la E070, perdón, de la E030, en el cual nos especifica, ¿no?, que la cortante basal va a ser igual a Sux sobre R por P, ¿no? A diferencia de la cortante basal de un diseño de concreto armado, esta de albañilería va a cambiar en el factor R, ¿no?, el factor de reducción. Colocamos aquí la carga muerta, la carga viva y el peso sísmico, que va a ser la suma de la carga muerta de la carga viva más un 25% de esta, ¿no? Bueno, aquí igual del segundo piso hemos colocado, ¿no?, y el total, ¿no?, del peso sísmico. Este es nuestro peso sísmico. Igual aplicamos los mismos datos, ¿no? Aquí va a ser 0.45, o no, 0.40 en el caso de la antigua norma, 1 en el caso de el uso de la edificación. En el factor C colocamos 2,5 según nuestra norma. Para nuestro suelo es 1,4 y el peso pues es 199.87, ¿no?, que es el peso sísmico. Y R nuestro factor de reducción para un muro de albañilería, ¿no? Acá nos dice que aplicando esta fórmula nos va a dar un total de nuestra cortante basal de 46.63 toneladas en X. Y para Y es lo mismo, ¿no?, porque tiene que mantenerse en equilibrio, y es lo mismo. Para el cortante, seguimos hallando para lo que es el cortante de la fuerza sísmica. Obtenemos que la sumatoria de la fuerza sísmica tiene que ser igual a nuestra cortante basal. Y simplemente esto es para el diseño de sismo moderado, y para el diseño de sismo severo pues es lo mismo de la fuerza sísmica, solo que multiplicado por 2, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Se ha multiplicado por 2 nuestro dato de la fuerza sísmica. Y eso es todo. Luego hemos pasado a hallar nuestro centro de masa. Para nuestro centro de masa hemos tenido que hallar la dirección de los centros de gravedad en X y en Y de cada elemento estructural de albañilería de nuestra edificación. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son nuestros metrados de cargas por cada elemento de las columnas, ¿no?, mostrando aquí los ejes, el ancho, la altura y la longitud. Igual el peso específico, que ya sabemos que es 2,4. El peso pues simplemente va a ser igual al peso específico
por el volumen o las dimensiones del elemento, la posición en X, ¿no?, que va a ser de esta manera, ¿no?, así, la posición en X, ¿no?, ahí está, podemos ver que es 0.075 de la columna 1, y vemos aquí que es 0.075 de la columna 1, ¿no? Ahí está, en X. Lo mismo es para Y, ¿no? Ahora, el peso en X es el peso por la dirección en X. Igual para Y, el peso por la dirección en Y, ¿no? Igual se hace para todos, ¿no?, para todo. Esto para todo. Esto con la finalidad de que de poder hallar los centros de masa, ¿no? Dónde se encuentran los centros de masa. Entonces, para el primer piso, el centro de masa se encuentra, el X sub cm, que se encuentra en 3.75, y en Y se encuentra en 8.86. Ahí se encuentra el centro de masa en el primer piso. Para el segundo piso en 3.80 y en X, y en Y 9.025, ¿no? Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ahí está el centro de masas del primer piso, ¿no? Ahí está el centro de masas. Y el centro de masas del segundo piso, ¿no? Que quedan cerca, ¿no? Están muy cerca, ¿no? Coinciden en poco. Muy bien. Ahora, una vez que hemos hallado nuestro centro de masas, vamos a hallar nuestro centro de rigidez y nuestro cortante directo, ¿no?, aplicando la fórmula de la norma E070 de la ingeniería, ¿no?, en donde nos dice que para hallar para poder hallar nuestro cortante directo debemos utilizar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, como se presentó en clase, solamente es para fines académicos. Para fines de diseño se deberían utilizar otra, pero para fines académicos utilizamos esta. Bueno, para hallar el centro de rigidez nos dice que es igual al módulo de elasticidad del muro por el espesor dividido entre 4 por la altura del muro sobre la longitud al cubo más 3 veces la altura sobre la longitud, ¿no? Entonces aquí obtenemos primero el módulo de elasticidad de la albañilería, que va a ser 500, ¿no?, 500 por el F sub m, y el módulo de elasticidad en concreto, que va a ser ¿no?, 15.000 por la raíz cuadrada del F'(c). ¿No? Listo. Y n, que va a ser la división de estos dos módulos de elasticidad, ¿no? Muy bien, entonces empezamos a hallar de los muros unos, ¿no?, del primer piso en la dirección X, el muro 1, 2 y 3, ¿no? Las dimensiones en centímetros. El espesor, recordemos que aquí hemos cambiado para que pueda pasar nuestra densidad de muros a 23 centímetros. Nuestro factor K, ¿no?, que va a ser esta formulita, o sea, nuestro centro de rigidez. Nuestro Y sub M, ¿no?, nuestro Y, que va a ser la dirección en la que se encuentran estos muros. La dirección en Y, o el centro de gravedad en el que se encuentran estos muros. Y el KY, que va a ser la multiplicación, pues, de la ubicación del centro de gravedad por nuestro valor de rigidez. Aplicando esto nos da que la sumatoria de todo esto es, ¿no?, 517.833.5. Y nuestro centro de rigidez, ¿no?, en Y va a ser a 14.98 metros. Lo mismo aplicamos para el primer piso en la dirección en Y, ¿no?, lo cual nos da que nuestro centro de rigidez en X va a ser 5.32 metros. Para el segundo piso aplicamos lo mismo, y el centro de rigidez se va a encontrar a 15.29 en Y, y en X a 5.99, ¿no? Los datos vemos que están cerca de coincidir, no están lejos. Y ahora vamos a ir al cortante directo del muro, ¿no? Vamos a colocar primero el cortante del primer piso y del segundo piso, lo cual hemos hallado en nuestro cortante basal, ¿no? Y vamos a poner aquí, ¿no?, el cortante directo en el primer muro, en el primer piso, los tres muros, y la participación que van a tener estos. Luego, lo mismo para los muros en Y, ¿listo?, la participación que va a tener cada uno de estos, y nos tiene que dar el 100%. Igualmente para los muros del segundo piso, y para los en X y en Y, ¿no? Muy bien.
Ahora continuamos con lo que es la cortante por torsión. Nos plantean la siguiente fórmula: la excentricidad teórica, ¿no? La excentricidad teórica y la excentricidad accidental, en la cual, ¿no?, nos dice que la excentricidad teórica va a ser igual, ¿no?, al centro de rigidez en X más dividido entre el centro de masa en X, ¿no? Y para la excentricidad en Y va a ser, ¿no?, el centro de rigidez en Y sobre el centro de masa en Y. ¿Listo? Entonces para esto igual aplicamos lo que es el centro de rigidez en X, el centro de rigidez en Y, el centro de masa en X, el centro de masa en Y, ¿no? La longitud en X, la longitud en Y, ¿no?, la excentricidad, que va a ser obviamente la multiplicación, que se da en valor absoluto, lo más recomendable. Y aquí tenemos los datos de la excentricidad teórica en X y en Y. Para hallar los momentos torsores, simplemente vamos a multiplicar, ¿no?, del primer piso, vamos a multiplicar la excentricidad que se ha generado en el primer piso por el cortante directo del primer piso, ¿no? Y nos da que el momento torsor va a ser 285.38. Y lo mismo aplicamos para el segundo piso. Para el cortante por torsión, ¿no?, hemos hecho momentos torsores. Para el cortante por torsión aplicamos lo mismo, la misma fórmula, ¿no?, lo que hicimos en lo que es el cortante directo. Ponemos los datos del K, del Y sub M. Aquí vamos a colocar el cortante de rigidez en Y. Vamos a colocar aquí D, ¿no?, D, que D va a ser, ¿no?, D va a ser el centro de gravedad del muro menos el centro de rigidez en Y, ¿no? ¿Listo? Si sale negativo no hay problema. Entonces aquí, esto que va a ser igual, ¿no? El cortante por torsión del primer muro va a ser igual al centro de rigidez por el D, esto elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la sumatoria de los cortantes por torsión de los tres muros. Lo mismo aplicamos para el segundo piso, para los muros en X y para los muros en Y. Y aquí tenemos el cortante por torsión del segundo piso, ¿no?, que es la sumatoria del cortante por torsión de los muros en X y de los muros en Y. Y aquí podemos aplicar ya finalmente lo que es el cálculo de cortante por torsión de toda nuestra edificación, ¿no? Ahí está. En el primer piso, en el segundo piso y el porcentaje de participación que va a tener cada uno de ellos en la edificación. Finalmente tenemos los cortantes finales, ¿no? Los cortantes finales. ¿Listo? Aquí tenemos también este cortante, los cortantes. Y para diseñar esto, o para diseñar los momentos finales, vamos a tener que tomar o empezar a diseñar desde el último piso, ¿no? Si tuviéramos 3 pisos empezaríamos desde el tercero, si tuviéramos 4 pisos empezaríamos desde el cuarto. Y que cada uno se va a acumular en el siguiente piso, ¿no?, mientras vamos subiendo. Nos dan que el momento, ¿no?, va a ser igual a la cortante por la altura del muro, ¿no? Y el momento en el primer piso va a ser, ¿no?, la suma de la cortante más el momento por la altura del muro. De esta forma hallamos los momentos finales de diseño. Ahora por fin podemos pasar a lo que es el diseño de albañilería confinada, ¿no? Entonces para esto vamos a tener que hallar nuestra resistencia de compresión del concreto, que ya sabemos que para una albañilería confinada es de 175 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? En este caso lo hemos expresado en toneladas por centímetro. La resistencia característica del corte puro, el B sub M, que lo tenemos por tabla, eso está por norma. La resistencia igual. La altura del muro es 2.60. El espesor del muro, que es de 0,3. Recordemos que estamos diseñando para un muro, este muro Y sub 1, que tiene de espesor 0,3, ¿no? Para los de X es de 0.23. Un aparejo diferente. Ahora tenemos la carga por gravedad acumulada, ¿no? La carga por gravedad acumulada va a ser simplemente un porcentaje, el 25% de las cargas que tenemos en nuestra edificación, ¿no?, en que va a soportar nuestro muro. La cortante en decimal moderado, que ya hemos hallado,
la cortante de nuestro sismo severo, que también ya hemos hallado, la longitud del muro, ¿no? Que va a ser simplemente todo esto, ¿no? Aquí, ¿no? Todo esto, toda la longitud de nuestro muro, ¿no? Que se va a extender desde esta columna, hasta esta columneta, hasta este muro. ¿Listo? Luego tenemos la longitud de paño mayor. Para la longitud del paño mayor tenemos que este lo hemos considerado como un solo muro. Ahora, tenemos que evaluar cuál de estos dos paños son mayores, si el paño número 1 o el paño número 2. En este caso, el paño número 1 ha resultado ser mayor a la mitad de todo el paño. Entonces, por consideración, ¿no? O tomamos el paño mayor, si la longitud del paño mayor es mayor, ¿no?, a la longitud de todo el muro dividido entre 2, tomamos la longitud del paño mayor. En el caso de que la longitud del paño, la longitud de todo el paño dividido entre 2 sea mayor, entonces vamos a tomar eso, ¿no? Entonces en este caso la longitud del paño mayor es mayor a la longitud del paño sobre 2, ¿no? Y es 4,15. En nuestro número de confinamientos, ¿no?, vemos que aquí vamos a confinar 3 columnetas. Esta columneta de aquí, 2 y 3, ¿no? Se va a generar 3 columnetas y 3 muros de confinamiento. Factor de reducción al corte, ahí está, factor de reducción al corte también lo sacamos por fórmula, ¿no? Lo tenemos en nuestra norma, el factor de reducción al corte. A ver. El factor de reducción al corte nos ha dado un valor a nosotros de 1.376. El factor de alfa asumido va a ser 1, ya que para nuestro factor de reducción al corte no puede ser menor a 0.33 ni puede ser mayor a 1. Entonces asumimos el valor de 1 para nuestro factor de corte. La resistencia al corte del muro lo sacamos igual de nuestra norma, ¿no?, el B sub m, que va a ser igual a cuánto, ¿no? Existe el B sub m para unidades de arcilla de concreto y silicio calcera, ¿no? En este caso nosotros estamos utilizando unidades de arcilla, ¿no? Entonces para hallar el B sub m vamos a multiplicar 0.5 por el B sub m, que en este caso es la resistencia de muretes que va a tener nuestro muro, por el valor de alfa que hemos asumido, por el espesor, por la longitud, más 0.23 por el peso de gravedad, ¿no? Lo cual nos ha dado un valor de 37.51. El factor de amplificación de sismo severo lo consideramos como 2 según por norma. Y ahora podemos hallar el momento flector ante sismo severo, ¿no? ¿Listo? Y aquí hallamos el momento flector ante sismo severo. ¿Listo? Aquí según nuestra norma, el momento flector ante sismo severo se va a generar, ¿no?, aquí está, ¿no?, el B sub m menos B sub e. Ese va a ser nuestro factor ante sismo severo, ¿no? B sub m entre B sub e. Entonces, acá aplicamos la misma fórmula. El factor de sismo severo se va a generar por el momento ante sismo moderado multiplicado por el factor de amplificación de sismo severo. Y nos da 410.28. Para hacer la verificación de control de fisuración, vamos a tener que el B sub e, que en este caso es el cortante por sismo moderado, va a tener que ser menor a 0.55 por el B sub m, ¿no?, que va a ser nuestra resistencia al corte del muro. Y lo cual nos da un valor de 0.48, lo cual está dentro del norma. Al tener esto, vemos que también nos pide el dato de la densidad de muros, lo cual sí ha pasado, lo que hemos obtenido aquí, nuestra densidad de muros, ¿no? Y nos pide ahora el momento de las columnas, ¿no? El momento que se va a generar en las columnas va a ser la longitud del muro, ¿no?, va a ser el momento de las columnas sobre la longitud del muro. Finalmente hallamos el peso de las columnas, que va a ser igual al peso de gravedad sobre el número de muros de confinamiento. Continuamos con lo que son la identificación de las columnas extremas, ¿no? Tenemos dos columnas extremas, que en este caso vienen a ser estas columnas de aquí, ¿no? Lo que nos muestra que son las columnas C sub 1
y C sub 1 en las mismas columnas en la misma dimensión en cada extremo. Tenemos dos columnas de confinamiento, ¿no? Y lo que nos pide si es que existe un muro adyacente transversal. Si es que hay un muro, si existe un muro portante que conecte a estos dos muros transversalmente, ¿no? Lo cual vemos que aquí no existe un muro transversal, ¿no? Hay un muro, pero este muro es un muro de tabiquería, un muro de distribución nada más, ¿no? Para distribución de ambientes. Más no es un muro portante y no va a añadir carga a nuestro muro, ¿no? Entonces vemos que no vamos a obtener una, ¿no? Tampoco aquí, del muro M9 tampoco va a obtener porque es un muro de distribución. Entonces vamos a ver que no hay un muro adyacente a estos, ¿no? A estos muros principales portantes. Por lo tanto le colocamos que no tenemos ninguno de estos dos. En la carga gravitacional van a ser las mismas, ¿no? Al peso de la columna, ya que no va a haber muros transversales. Si hubieran muros transversales habría que calcular la carga de cada uno de estos y añadirlas al peso de las columnas, ¿no? Luego vamos a ver lo que son los refuerzos verticales. Atracción de las columnas, que va a ser igual a esto, a la fuerza axial menos el peso, ¿no? Menos el peso de las columnas, ¿no? Obteniendo esto, aquí vemos que es 58.77. Va a ser el mismo para ambos, va a ser el mismo, ya que no existe un muro adyacente a estos. Para la compresión de columnas vamos a tener que va a ser igual el peso de las columnas más el factor de amplificación sísmica, la fuerza axial de las columnas, que es estos dos. Y vamos a tener el cortante de las columnas, ¿no? Que va a ser 9.81, 9.81. Entonces el acero vertical que se va a producir para cada columna es 19.21, utilizando la fórmula de nuestra norma, ¿no? Para el acero en columnas se va a utilizar que va a ser T, ¿no? Sobre un factor del F sub Y, ¿no? Este va a tener que ser mayor a 0,1 por el F'C, que es 175, que ya hemos hallado, ¿no? Por el área del concreto sobre el F'Y, ¿no? Luego, ahora, el acero que vamos a utilizar, ¿no? Va a ser un acero de 7 octavos, tratando de cubrir esta área, ¿no? 19.21 centímetros cuadrados. Para el factor de confinamiento, aquí está la fórmula. Para el factor de confinamiento vamos a tener que es de 0,8 y 0,8. Va a ser ambos, ya que, como anteriormente mencioné, no va a haber muros adyacentes. El recubrimiento del esfuerzo ya sabemos que siempre se da de 2 centímetros. El área del núcleo del concreto va a ser representada por el área del acero, todo esto dividido entre C, ¿no? C sobre un factor menos el área del acero por el F'Y. Todo esto dividido entre 0.85, nuestro factor, ¿no? Y por el F'C, ¿no? Y nos da que es de 199 para ambos. Lo cual vamos a obtener que para un área, ¿no? Un área del núcleo concreto de 199 es recomendable utilizar las dimensiones de 15 por 15 y 14 por 15, ¿no? Lo cual los dos son similarmente igual y nos da un área de la columna por corte fricción de 60.21. Lo mismo aplicamos para la sección de corte de la columna. Y lo que nos da lo mismo, aplicamos ahora el espesor de muro contando el tarrajeo, ¿no? Que es 1 centímetro por cada lado, por cada cara del muro. La sección de la columna asumida, que es de 40. Y finalmente hallamos el área de concreto de la columna, ¿no? Que va a ser igual al espesor por la altura, por la sección asumida, ¿no? 40 en este caso, ¿no? Y eso lo podemos comprobar también en el diseño del muro, que ya se ha obtenido aquí, ¿no? En la columna C1. Y vemos que la altura ha sido asumida, ¿no? Ahí está, de 40, ¿no? Lo mismo que hemos obtenido aquí, 40, ¿no? Y de 15 del espesor, ¿no? Contando obviamente el terrajeo. El recubrimiento, ¿no? Entonces aquí ya hemos tenido el área de concreto de la columna. El área neta ahora lo hallamos, igualmente con las fórmulas que nos indican la norma. El área neta, aquí está el área neta, ¿no? Y finalmente hallamos lo que es el acero mínimo para nuestro diseño, ¿no? Que es de 0.829. Ese va a ser el acero mínimo que vamos a tener que utilizar para poder hacer nuestro muro de confinamiento, ¿no? Luego vamos a hallar en la tabla 2 para lo que son el diseño de vigas y para el diseño de vigas soleras, ¿no?
perdón, para el de estribos a confinamiento, ¿no? Tenemos que hallar la separación de los estribos, S1, ¿no? Estos 4, ¿no? Estos 4, ¿no? Indicando que primero vamos a utilizar varillas de 0.56, que es lo mínimo que recomienda la norma, ¿no? Y llamamos el S1, ¿no? Hay una fórmula para cada uno de estos. Para el S1 va a ser igual a esta fórmula que tenemos aquí, ¿no? Esta fórmula de aquí. ¿Listo? Y para el S2 igual a esta fórmula que tenemos aquí. S3 y S4, ¿no? Que ya sabemos que es de 10 centímetros, ¿no? Como indica. Finalmente tenemos una distribución de muros que vamos a tener a 7.28 a cada 6.6 de recubrimiento a 20 centímetros, ¿no? Igual aquí, ¿no? Para el diseño de las vigas soleras, igual utilizamos las fórmulas. Nos da que, bueno, sacamos el dato de la anterior tabla, lo que hemos tenido aquí, el esfuerzo de tracción, el área de sección de la viga solera y finalmente el área del acero longitudinal que va a tener, ¿no? Datos obtenidos de la tabla anterior. Y el acero mínimo, ¿no? Estos vendrían a ser los ceros que vamos a usar, tanto como para refuerzo vertical, tanto como para refuerzo horizontal. Y bueno, esto sería todo el trabajo de albañilería. Espero que haya cumplido las expectativas requeridas por ustedes. Y conmigo es hasta aquí. Buenas noches.